hicimos una presentación para poder explicar un poco cuáles fueron los antecedentes del proceso de adquisición y sobre todo los criterios en los cuales el Ministerio de Salud ha sido vehemente en decir que este terreno no es apto. Empezando, los criterios de la Caja para la adquisición del terreno inicialmente fueron estos, más o menos un área mínima entre 110.000 como máximo a un área de 150.000 metros cuadrados, una ubicación no mayor a 6 kilómetros del rango en el que se encuentra el actual hospital, un reglamento de uso de suelo que mencionaba ahí no ubicarse dentro de la subcuenca del río Reventado conforme a cierto reglamento de uso de suelos y construcción, pero obviamente sabemos que hay un reglamento inherente a lo que es el visto bueno previo para un uso de suelo, y en cuanto a las amenazas naturales, verificación de que no existieran las mismas y sobre todo definidas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Aquí para que puedan entender un poco más claramente, no solamente estos requerimientos que realmente son muy vagos, pero que son inherentes a lo que es el proceso de planeamiento hospitalario, hay 4 fases importantísimas, las cuales hay que tener clara. Número 1, el análisis. Este análisis no pasa a la siguiente etapa si no se tiene la claridad cristalina de que hay un entorno físico adecuado, una población meta a la cual va a ser afectada, un sistema de atención, una oferta y demanda estudiada y una infraestructura y equipamiento que responda a esa oferta y demanda con la población meta bien estipulada para poder tener la claridad de qué es lo que vamos a construir. Posteriormente, y con esos datos básicos y ya definiendo este lugar, se sigue con un plan maestro director, en donde la población de referencia y el modelo organizativo, como es en este caso la Caja Costarricense de Seguro Social, que ya tiene un esquema y modelo organizativo de acuerdo al tipo de centro hospitalario, en este caso es un hospital clase A, tiene un modelo tecnológico, ya una cartera de servicios que tiene aproximadamente 11 especialidades, con casi 300 camas, entre otras cosas, y con un programa de inversiones específico. Después de este análisis, pasa a lo que es el plan funcional. Y el plan funcional hay criterios ya en lo que es el espacio versus el proceso inmerso ahí para poder desarrollar lo que es el programa médico arquitectónico. Y de ahí viene lo que es toda la organización hospitalaria y las condiciones de operación. Cuando tenemos ya este plan maestro director, pasa a la fase de estudios de inversión y operación, en donde es bien conocida, está el portafolio, donde vienen los estudios técnicos, el anteproyecto, diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha. Todo esto más o menos de lo que ronda, de acuerdo a la experiencia, es un proceso crítico, es un hospital, no es construir cualquier casita, lleva más o menos unos 2 años a 1 año, ¿verdad? Dependiendo del proceso en el cual se dé, pero sobre todo viene encadenado a un análisis profundo. Y aquí quiero centrarme en la primera etapa. ¿Y en la primera etapa por qué? Porque el entorno físico es un análisis que involucra no solamente lo que son las condiciones ambientales, los peligros naturales y tecnológicos, sino el análisis de riesgos. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de lo que se valora en la teoría de lo que es un adecuado análisis de un centro hospitalario, es la primera etapa. ¿Y por qué es la primera etapa? Porque es la más crítica. Usted tiene que saber exactamente y ubicar adecuadamente en dónde va a poner un centro de alta tecnología, de alta complejidad y sobre todo tan sensible para la población, donde la probabilidad de cualquier eventualidad realmente sea mitigable desde el inicio y donde el impacto de lo que se ocasione realmente más bien sea nulo. ¿Por qué? Porque es el centro que va a brindar atención en salud a una población. Y normalmente cuando la gente va a atenderse en salud, no es porque está bien, es porque requiere este tipo de atención y sobre todo dependiendo de la criticidad del mismo. Entonces, hay factores como el transporte público, en donde se encuentra, potenciales factores de riesgo que son características importantes que deben valorarse antes siquiera de continuar con las siguientes etapas. Nuevamente hay una política institucional de hospital seguro. ¿Y institucional por qué? Porque ya es una norma a nivel internacional. No estamos descubriendo el agua tibia. A nivel internacional hay un respeto sobre lo que es un centro hospitalario. Y vean lo que pasa en otros lados del mundo en donde bombardean o hacen algo contra un centro hospitalario. Esto realmente es crítico y ubicarlo adecuadamente también. Un hospital seguro es un establecimiento en donde cuenta con las medidas de seguridad apropiadas para cuidar la vida de sus ocupantes, conservar las inversiones sociales en equipamiento y mantener los procesos de atención funcionando adecuadamente. Un hospital seguro es aquel que cuenta
con la máxima protección posible frente a eventos adversos y cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando en su máxima capacidad y en su máxima infraestructura o misma infraestructura inmediatamente después de cualquier evento adverso. De ahí que es crítico este primer paso y este análisis, porque no solamente tiene que tener suministro de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, sino continuar operando después de un desastre natural o provocado por el hombre antrópico, lo que permite garantizar el funcionamiento continuo del establecimiento y absorber la demanda adicional de atención en salud. Nuevamente, ¿por qué? Porque estamos habilitando un centro hospitalario, no cualquier otro establecimiento, y es en donde ante cualquier emergencia crítica la población va a ir a recurrir y tiene una salvaguarda especial internacional. Y si no, recuerden qué pasa cuando se bombardea un hospital a nivel internacional. Así de crítico es la elección de un hospital. Ahora vamos a mencionarle un poquito los antecedentes y sobre todo también para que ustedes, aquí nuestra función es ver la criticidad de la elección de este primer paso. Y sobre todo, ¿por qué? Porque sí, ya hay varios informes que perfectamente ya le hemos facilitado a 2 diputados y que esperamos que los traigan para que podamos aclarar algunas dudas, pero lo más importante de todo es ciertas irregularidades en cuanto al procedimiento que ustedes, si quieren ser sabedores de la verdad, podrán investigar más a profundidad, pero a que nosotros nos llamó la atención, pero más allá de esto que no queremos centrarnos es valorar realmente cuál ha sido el criterio por el cual nosotros hemos sido nuevamente vehementes en no seleccionar este lugar como centro de elección para el futuro hospital de Cartago. Primeramente, y algo como nota anecdótica, en el 2008 el Ministerio de Justicia y Paz tiene un terreno para donar cercano que cumple ciertos requerimientos, pero llama la atención que pese a ser una donación, no acepta, por decirlo así, esta donación porque lo que refieren es que tiene ciertas características periféricas al terreno que dicen no es apto para ser un centro hospitalario. Nosotros, ok, perfecto, las leemos y ahorita les vamos a mencionar cuáles son. En el 2010 se hace la apertura del cartel y en octubre, mediante una declaratoria de interés, se genera la recepción de 11 ofertas. 11 ofertas, obviamente ya descartada la donación de este terreno en el 2008, en la cual extrañamente para el 2011, y sobre todo porque extrañamente, porque para cualquiera que ha trabajado en la administración pública sabe que cuando uno acepta una oferta ha pasado por ciertos procesos, entre ellos la idoneidad del terreno y lo mínimo, saber que el terreno está en un lugar que es apto para él, o sea, el uso de suelo, check. Y para ese momento, en enero del 2011, se adjudica la compra a la propiedad a Monte Picayo, pero extrañamente no indica, o sea, se indica que no se puede construir ahí después de haberse adjudicado, porque el uso del suelo era para zona industrial, lo que nos parece bastante extraño. Pero bueno, eso ya quedará en ustedes si desean profundizar qué es lo que sucede. De ahí continúa el informe técnico, se hacen ciertas modificaciones porque sí, la Comisión Nacional de Emergencias denuncia que hay otros factores de riesgo en los cuales hay que hacer una valoración un poco más profunda, pero también que se determinen los estudios necesarios para ver qué es lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque siguen enumerándose anomalías con respecto a que periféricamente hay centros, digamos, de industrias químicas que pueden poner en peligro a lo que vayan a construir. Y de ahí en octubre la Asociación Pro Hospital Cartago solicita la intervención de la Defensoría de los Habitantes por el peligro de la propiedad. Y aquí voy a hacer una acotación. Más o menos este fue el proceso de adquisición. ¿Por qué esta acotación? ¿Recuerdan la potencial donación del 2008? La potencial de la donación del 2008, ahí donde ustedes ven en verde, dice finca C7065. Ese es el terreno. Y entre varios factores pusieron el inventario de las industrias peligrosas que se encontraban periféricas a esa potencial donación y donde les podemos facilitar los informes que para ese momento dicen esto va o contraviene un potencial hospital.
porque no podemos tener laboratorios químicos, industrias agroquímicas, entre otras cosas, en las cercanías. Y si ustedes se dan cuenta, la industria agroquímica más cercana es a 2 kilómetros. Eso se rechazó en ese momento. A 2 kilómetros, esa que se rechazó. Ahora, no, estamos hablando de otra en el 2008. Ahora, la zona industrial en el Guarco, si ustedes ven, esas son las imágenes en el 2014, en donde se mostraba toda esa mancha roja, es la zona industrial. Y ustedes si ven ahí abajo, ese puntito o esa zona amarilla es la zona que se compró actualmente. Y esa zona que se compró actualmente está dentro de la zona industrial. Esto es 2014, señoras y señores, esto es 2014. Se compró en el 2011, pero ahora sacamos una foto, esta que es como una L que está en eso que es como un mostaza, es ahora la zona. Si usted se da cuenta, este variopinto de colores fue lo que generaron para poderle dar aprobación, ahora sí teniendo un uso de suelo con una zona de uso mixto, pero vea qué extraño, a la par de lo que es una zona industrial. Eso es septiembre 2022, el plan que está en la Gaceta actualmente del Guarco. Entonces, ahí son como esas irregularidades en donde uno dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero más importante aún, aparte de esto, que llama la atención, es que si usted se va a ver cuáles son las distancias en las cuales ahí, este es el terreno del Hospital de Cartago, o lo que se pretende que sea el terreno para el Hospital de Cartago. Vean las distancias, vean la que dice número 9, a menos de 1 metro del terreno. La otra que rechazaron, la distancia agroquímica más cercana era 2 kilómetros y la rechazaron, pero esta a 1 metro de distancia la aceptan. Y vean el resto de las industrias. Es algo extraño, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Aparte de esto ahí, nada más, porque está… Vamos a ver… Quiero mencionarles este oficio. Y este oficio justamente es porque yo sé que va a venir el ingeniero Granados. Y fue dirigida a él. Desde ese momento, en el 2008, está él involucrado en esto y con conocimiento amplio del tema. Por eso tal vez es a veces difícil que él contradiga sus mismos criterios, porque fueron en un momento afirmativos y obviamente contradecir eso conllevaría una responsabilidad muy grande. Pero en ese momento, proyecto de donación terreno propiedad del Ministerio de Justicia y Gracia para el nuevo Hospital de Cartago. Ahí viene todo y aquí abajo, luego se los paso completito, dice: con respecto al uso dado de su entorno en donde predomina la industria química y el almacenamiento de combustible, se considera que no es adecuado por la peligrosidad que presentaría a los usuarios en caso de una emergencia generada por un incendio o exposición a cualquiera de estos establecimientos, así como el posible daño que podría generar a la infraestructura. Qué extraño que esa misma persona luego, con lugar más cercano, con mismas industrias, genere un criterio positivo. Pero bueno, creo que ustedes podrán ahondar más en el tema. Continuando, ya para el 2012, debido a la localización y al encontrarse dentro de una zona, y como ustedes vieron en los antecedentes, venía esta asociación prohospital solicitando a la Defensoría de los Habitantes, por favor, defiéndanos, pronúnciese al respecto, le solicita al Ministerio de Salud si sabe algo al respecto, porque obviamente, y como le dice el artículo 1 de la Ley General de Salud, absolutamente todo en este país que tenga algún riesgo o una implicación para la salud de la población tiene que pasar por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Así, todo el mundo se lo sabe de memoria. Y entonces el Ministerio de Salud dice, y este señor, por eso me interesaba que supieran, pero luego ustedes lo pueden citar para ahondarlo, él fue el que dio el criterio, él estuvo ahí en ese momento, no son mis palabras, sino son las de él, que estuvo desde ese momento, porque él tiene más de 20 años de trabajar en el Ministerio de Salud. Dice: no conocemos absolutamente nada, en ningún momento nos han solicitado criterio al respecto, pero debido a que vemos movimiento, a que hay un potencial y que se han generado cosillas ahí al respecto, vamos a hacer un análisis y unas modelaciones y simulaciones, sobre todo porque nos preocupa que potencialmente se materialice un riesgo. ¿Por qué?
porque están visualizando un hospital en un lugar que está rodeado de empresas e industrias con químicos. Y esto no es en contra de las industrias, para nada. Generan adecuados niveles de control y seguridad, pero puede el riesgo materializarse y es algo que siempre se debe analizar. Generan dos escenarios en donde valoran la explosión de diferentes compuestos que a la fecha los continúan utilizando y nosotros les podemos mostrar, porque como Ministerio de Salud hacemos el registro de todo lo que ellos utilizan y procesan, en donde los resultados obtenidos hablan de que una explosión de un diámetro de impacto de 42 metros a una duración de combustión de 4 segundos indica que el área tentativa abarcada por esta zona del terreno podría tener vapores, gases tóxicos y humo. Disculpe, y la que está cercana, el tiempo. santo cielo. ¿Habría posibilidad de ampliar el tiempo para terminar? Porque es que por eso yo ocupaba un poquito más de tiempo. Vamos a darle 3 minutos más. Ok. El asunto aquí es, hicieron los estudios de modelación, pero la modelación sirvió justamente para demostrar lo que pasó y materializó el riesgo. ¿Y qué es? Que efectivamente ya han habido accidentes. Si ustedes buscan, ya han habido derrames y fugas en la zona y ahí les dejo en donde el radio de acción trascendió los kilómetros que está de colindancia. En conclusión, realmente en caso de presentarse una emergencia tecnológica que no solamente mediante el modelado se demostró que potencialmente afectaría, sino mediante la práctica, porque han pasado muchos años desde que esto en algún momento se conceptualizó y a la fecha no se ha materializado, dentro de las instalaciones a evacuar, como ya ha sucedido, se evacuaría un hospital. Y nuevamente, como duré mi tiempo e invertí mi tiempo para hacerles entender la importancia de que un hospital nunca en la vida se puede evacuar. Es el lugar a donde se recurre cuando hay una catástrofe y una crisis. Y por eso la importancia de que vengan a poder entender por qué es el criterio del Ministerio de Salud que el lugar por la ubicación no es la adecuada. Alrededor no ha cambiado absolutamente nada y por más que le cambiemos de colores para decir que es otra zona, las industrias siguen ahí. Muchísimas gracias.